Bienvenidos todos, buenas tardes chiquillos, chiquillas. Esta es la primera de las cápsulas que vamos a comenzar a grabar. Esperamos que esto se vuelva a repetir. El objetivo de esta cápsula es hacer un resumen, un repaso de la materia que hemos visto en la primera unidad y que va a entrar entonces también en la primera evaluación, que ya será la próxima semana. Y esta cápsula en particular, como ya se habrán dado cuenta, trata de la asignatura de ética profesional, que está enmarcada también en el programa de ética de la asignatura que primero es la asignatura de antropología, luego la asignatura de ética y finalmente la de ética profesional. Así que espero que les sirva lo que vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a hacer en esta cápsula es tratar de definir qué es el trabajo, porque ese es el objeto de estudio de esta asignatura. Principalmente qué es el trabajo, y cómo nosotros nos debemos enfrentar ante él desde una perspectiva ética y también con la mirada antropológica que ya hemos visto durante estas asignaturas. Entonces, primero, como dice acá, vamos a ver que el trabajo es un conjunto de actividades humanas. Eso es lo primero que vamos a hacer. En segundo lugar, vamos a ver que el trabajo permite el perfeccionamiento humano. Ya vamos a ver qué significa el perfeccionamiento humano y por qué se dice que el trabajo también lo permite. En tercer lugar, vamos a ver que el trabajo, como dice acá, promueve el bien común. Para eso también es necesario entonces definir qué es el bien común y ver por qué se dice que el trabajo lo promueve. Y finalmente lo que vamos a hacer es vincular muy directamente conceptos que se vieron en ética, en la asignatura de ética, como son las virtudes, y en particular las virtudes cardinales y algunas otras, cómo se aplican estas en el desempeño laboral. Bien, entonces en primera instancia lo que vamos a hacer es definir elementos que nos van a permitir comprender entonces el concepto de trabajo. Como ya lo dije, entonces, en primera instancia se dice que el trabajo es un conjunto de actividades humanas. De hecho, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, es un conjunto de condiciones de actividades humanas que permiten producir bienes o entregar servicios o, como dice acá, satisfacer necesidades de un grupo de personas. Eso es básicamente el trabajo. Incluso para la OIT, que es un organismo dependiente de Naciones Unidas. Pero lo que siempre coinciden entonces es que es un conjunto de actividades humanas. Puede parecer lógico, pero el tratamiento que se le da al concepto de trabajo es desde la perspectiva antropológica. Por lo tanto, no se considera, de hecho eso se dice en la clase misma, no se considera lo muy trabajólica que puede hacer una abeja, por ejemplo, ¿sí? Sino que cómo el ser humano entonces aporta con su trabajo para, como dice acá, bienes o servicios o satisfacción de necesidades de un grupo de personas. Algunas otras características del trabajo. El trabajo entonces, ya dijimos, es un conjunto de actividades humanas, pero además es un conjunto de actividades personales, esforzadas, necesarias, con carácter de medio y técnicamente cualificables. Vamos a tratar de comprender qué se trata cada una de estas características. Primero entonces dice que es un conjunto de actividades personales. Eso significa que cada individuo, cada persona aporta al trabajo en cuanto a su, vamos a decirlo así, personalidad. También como lo vimos en el ramo de ética, en la asignatura de ética, si se recuerdan, se ve que cómo se configura una personalidad, cierto temperamento, carácter, que son algunos conceptos que se ven en la asignatura anterior. Entonces cada uno aporta en cuanto a su personalidad, ¿sí? Y más aún, si hacen memoria, el carácter, si recuerdan, se va formando, ¿sí? Se va formando en cuanto a la cultura, por ejemplo, en la que va formándose, en la que va creciendo, y eso es lo que hace entonces una personalidad. Y uno en el trabajo lo que hace es aportar eso. Por eso es que, aunque todos, por ejemplo, tengan un mismo título y aunque todos se les entregue el mismo objetivo y se les pida la misma tarea, no todos van a desarrollarla de la misma manera, porque todos aportamos en cuanto a nuestra propia personalidad. En segundo término dice que es un conjunto de actividades esforzadas. Esto es más sencillo de entender porque el trabajo en sí mismo necesita de esfuerzo y necesita del esfuerzo, en este caso,
humano. En tercer término dice que son actividades necesarias. Lo que yo siempre digo es que si uno observa que hay un trabajo que está siendo innecesario, probablemente ese trabajo entonces deja de tener razón de ser. Por eso es que se dice que finalmente el trabajo es una actividad necesaria. ¿Sí? No existe un trabajo que se pudiese decir que es una actividad innecesaria. Y por lo mismo también después el cuarto término dice que es con carácter de medio. Eso significa que el trabajo en sí mismo no es un fin, sino que es un medio. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, su jefe no les va a pedir, ya, necesito este informe para mañana, bueno, y ustedes les preguntan, ¿y por qué? No, porque sí. No es así, no es así. No es que el trabajo, entonces, sea un fin en sí mismo. No es que yo quiera ese informe simplemente porque sí, sino que porque es un medio. Y ese informe probablemente entonces le va a permitir a otro, por ejemplo, desarrollar también sus labores. O, por ejemplo, a un cliente. ¿Sí? Entonces, se dice que es un medio. Y por último, dice que es un conjunto de actividades técnicamente cualificables. Y eso también es sencillo de entenderlo. Quizás las palabras son las complicadas. Técnicamente cualificable se refiere a que es calificable desde una perspectiva técnica. ¿Sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, si me van a calificar, si mi jefe me va a calificar, si mi supervisor me va a calificar, no me va a calificar porque le cae bien o mal. Me va a decir, ya, tú me caes bien, estás ascendido, tú me caes mal, estás despedido. No, así no funciona, sino que también tiene una perspectiva que se le llama desde la técnica. ¿Sí? O sea, desde la técnica yo puedo calificar el trabajo. Y finalmente dice, por las que los seres humanos transforman la naturaleza, prestan un servicio reconocido a la sociedad y se perfeccionan en cuanto personas. Y esto es lo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué se dice que prestan un servicio reconocido a la sociedad? De hecho, ya algo adelanté, hablé del bien común. Y luego dice, se perfeccionan en cuanto personas, que también dicho de otra manera es el perfeccionamiento humano, la autorrealización. Ya vamos a llegar a eso. Además, se dice, también hablando de la definición de trabajo, se dice que el trabajo aporta con tres tipos de bienes. Los bienes externos, o motivos extrínsecos también se le llaman, el conocimiento operativo y el conocimiento evaluativo o aporte a la sociedad. El primer bien que se obtiene del trabajo, como dice acá, son los bienes externos o motivos extrínsecos. Y de esto vamos a decir que son las razones materiales por las que se trabaja. Piénsenlo, ¿cuál será la primera razón material por la que uno trabaja? El dinero, el sueldo, la remuneración. Probablemente entonces esa es una de las razones fundamentales, ¿sí? por las cuales uno se acerca, se aproxima al mundo del trabajo, al mundo laboral. Y ese es el primer bien que uno espera, ¿sí? Es el primer bien que de hecho se obtiene del trabajo. En segundo término está el conocimiento operativo. Puesto que después de que, bien, yo me aproximo al trabajo porque sé que voy a obtener dinero, también en un segundo término lo que uno comienza a obtener es algo que podríamos decir de otra manera, el aprendizaje profesional. Piénsenlo así. Si es que ustedes están en su primer día de trabajo, probablemente desconocen cómo se realizan algunas actividades. Por mucho que ustedes ya tengan su título y sepan muy bien, tengan los conocimientos, no en todas las empresas, no en todas las organizaciones las cosas se hacen de la misma manera. Entonces uno, ¿qué es lo que hace en ese primer día? Bueno, entonces empieza a pregunta por ejemplo al que tiene más experiencia. Y eso es un segundo bien que se obtiene del trabajo, que es el aprendizaje profesional. Yo empiezo a aprender en el fondo cómo desarrollar mejor mi pega, ¿sí? Y cómo funcionar mejor entonces en ese ambiente laboral. Y el último nivel de bienes que se obtienen son los que se llaman del conocimiento evaluativo. Y esto ya tiene que ver más con el sujeto, ¿sí? con el ser humano, con la persona. Porque se dice, esto tienen que recordarlo, que el trabajo es una actividad relacional. Que el trabajo sea una actividad relacional significa que el trabajo nunca se da por sí solo, nunca se da como de una manera aislada. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, es una actividad humana, y si se recuerdan, el ser humano es un ser social. Por lo tanto, ¿sí? Como consecuencia, entonces también se dice que el trabajo es una actividad relacional, una actividad que se da en relación con otros.
Incluso, si por ejemplo ustedes mismos fueran sus jefes y ustedes mismos venden sus productos, es decir, si ustedes mismos tienen su propia pyme, aún así es una actividad relacional, porque tienen que relacionarse, por ejemplo, con los proveedores, con los clientes. Entonces, todo trabajo, eso hay que tenerlo siempre en consideración, es una actividad relacional. Y por lo mismo, el tercer bien que se obtiene del trabajo es ese, es el aporte que yo entrego a la sociedad, ¿sí? Que ya podríamos estar pensando que es lo mismo que hablar del bien común, pero ya vamos a hablar qué es el bien común en particular. ¿Y por qué es que yo logro dar un aporte a los demás a través del trabajo? Porque también yo me voy perfeccionando como persona. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que en el trabajo uno se va perfeccionando también como persona, como ser humano. Y dice, el trabajo también es un medio para el perfeccionamiento humano. En el trabajo existen, como dice acá, dos sentidos, ya, dos dimensiones. Hay una dimensión que se le llama objetiva y una dimensión subjetiva, o sentido objetivo y sentido subjetivo, como aparece acá. El sentido objetivo del trabajo, prefiero darlo con un ejemplo. Vamos a decir que, por ejemplo, el sentido objetivo son los productos, los recursos asociados a mi trabajo. Entonces, por ejemplo, piensen cómo será un jefe que solamente se preocupa del sentido objetivo del trabajo. Probablemente será un jefe que está constantemente supervisándonos, constantemente preocupado de que me entreguen el producto a tiempo, constantemente preocupado de los recursos, no gasten tanto, demórense menos, ¿cierto? El recurso tiempo, necesitamos el producto pronto, y probablemente un jefe que solamente se preocupa del sentido objetivo despreocupa el ámbito de la persona, despreocupa, por ejemplo, el bienestar entonces del trabajador, vamos a decirlo así. Y justamente a eso es lo que se refiere el sentido subjetivo. El objetivo del sentido subjetivo es hacer de la persona humana el fin último del trabajo, es decir, hacer lo más importante del trabajo. El sentido subjetivo se preocupa de que el ser humano se vuelva lo más importante en el trabajo. Y, por lo tanto, de acuerdo a esta perspectiva, tendríamos que considerar que siempre el sentido subjetivo debe estar por sobre el sentido objetivo. Y de hecho, luego los estudios por ejemplo, de recursos humanos o de clima laboral, es notorio, es visible, es conocido que si una persona se siente cómoda en el trabajo, si se siente bien, si se siente feliz con las relaciones que ha logrado adentro de la organización, entonces comienza también a trabajar bien. Comienza a, vamos a decirlo, producir más, va a tener mayor productividad, vamos a decirlo así. Por lo tanto, también desde una perspectiva propiamente empresarial, propiamente organizacional, tiene un sentido que, digamos, que lo subjetivo está por sobre el objetivo. ¿Sí? Y esto implica, dice acá, que el ser humano al trabajar no solo modifica a la sociedad, porque ya dijimos, el trabajo en sí mismo lo que permite es un bien a la sociedad, porque le entrego bienes, porque le entrego servicios, lo que dijimos al inicio. Entonces, no solo modifica la sociedad y el entorno, sino que también se modifica a sí mismo, desarrollando su personalidad. Y a esto es lo que se le llama darle dignidad al trabajo, darle dignidad al puesto del trabajo, o sencillamente la dignidad del trabajo. La dignidad del trabajo se da cuando se le da una relevancia mayor al sentido subjetivo del trabajo, por sobre el sentido objetivo. Recién ahí entonces estamos hablando de que el trabajo es digno. Y por otro lado, otra característica importante que surge a partir de que el sentido subjetivo tenga superioridad sobre el objetivo es que esto le da una dimensión estable al trabajo. Y de hecho, más en concreto, le da estabilidad al trabajo. Para verlo mucho más en concreto, sabemos que si una persona se siente cómoda, difícilmente se va a ir de la organización. Por lo tanto, también probablemente va a haber menos rotación y probablemente entonces va a haber que estar buscando menos trabajadores si es que se sienten felices y tranquilos en el trabajo. Por lo tanto, se dice que esta es la dimensión estable del trabajo, el sentido subjetivo. Lo contrario, es decir, darle prioridad al sentido objetivo, dice acá, es muy frecuente. De hecho, es muy usual, ¿sí? Si se ponen a pensar,
cómo es el trabajo nuestro, el trabajo de nuestros padres, el trabajo de la gente que conocemos, es muy frecuente que sea lo contrario, que la actividad laboral y las técnicas usadas se consideran más importantes que el ser humano. Y por consecuencia, en ese caso, la actividad misma se convierte en enemiga de la dignidad de la persona y por tanto no le da dignidad al trabajo. Se dice en general que el trabajo es para la persona y no al revés. Eso, dicho de otra manera, es que no es que la persona esté hecha para el trabajo, ¿sí? Eso se dice, bajo esta mirada, se dice que le da esclavitud, ¿sí? Como que la persona se vuelve esclava del trabajo. Y eso, por ejemplo, nosotros lo podemos observar en algunas personas que se despiertan pensando en el trabajo, que se duermen pensando en el trabajo, que van en la micro, que están constantemente pensando en ello, que no se dejan un espacio para su libertad. Darle dignidad al trabajo es también darle dignidad entonces al trabajador y también libertad entonces al trabajador y finalmente felicidad, que eso es, ya sabemos, a lo que apunta la ética. Una pregunta que podría permitir entender un poquitito más sobre el trabajo y el perfeccionamiento humano. Dice acá, hay ciertos trabajos que impiden la realización humana, ¿verdadero o falso? Hay ciertos trabajos que impiden la realización humana. Y lo cierto es que esto no es correcto. No es correcto decir que hay trabajos que impiden la realización humana. Lo que sí hay es que hay, por ejemplo, personas que me impiden ver que en el trabajo yo puedo autorrealizarme, ¿sí? Hay situaciones, pero siempre relacionados con entonces alguna cuestión particular, pero no es el trabajo en sí mismo. Incluso, dice acá, incluso el trabajo más desagradable, el trabajo que ustedes no quisieran hacer, incluso en ese trabajo uno puede encontrar, dice, tal como lo estamos viendo ahora, el perfeccionamiento humano. Y por lo tanto, incluso en ese trabajo que me cuesta comprender muy bien por qué existe, por qué es que es tan complicado, por qué es tan desagradable, incluso en algunas ocasiones, incluso ese trabajo permite la realización humana y la búsqueda del bien común. Porque todo trabajo, de acuerdo a lo que ya hemos visto hasta ahora, está puesto al servicio de los demás. Ya lo habíamos dicho al principio, tiene un carácter de medio del trabajo. Entonces todo trabajo está al servicio de los demás. Incluso el trabajo que puede parecer, como dice acá, más desagradable. De acuerdo a lo que acabamos de decir recién, entonces el trabajo es un factor de promoción del bien común. Lo acabamos de decir. Ya sabemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado en las asignaturas anteriores, en antropología y en ética, que el ser humano es un ser social. Primero es un ser social porque se configura, desde pequeñito, nos configuramos de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a lo que nos rodea. Y por otro lado, también se dice que es un ser social porque las decisiones que uno toma, los actos que uno realiza, repercuten también en el entorno. ¿Sí? Para simplificar la definición de por qué se dice que el ser humano es un ser social. ¿Y qué ocurre en el trabajo? Como ya dijimos, todo trabajo tiene un carácter de medio. Todo trabajo entonces también está puesto al servicio de otro. Por lo tanto, si yo hago bien mi trabajo, probablemente también estoy ayudando para el bienestar de otro. Si yo me preocupo si mi jefe me pide hacer un informe y yo me preocupo de hacerlo bien, hacerlo, ser perseverante en lograr el resultado, soy dedicado, si yo logro hacer ese informe, probablemente voy a ayudarle a un otro a que también realice bien su trabajo. Y visto en la manera negativa, si yo lo hago así nomás, no me preocupo muy bien de cómo hacer el trabajo, si no le tomo peso al trabajo que me han solicitado, probablemente también perjudico a otro. Y esto también es visible, por ejemplo, en alguna de las carreras que ustedes pueden estar estudiando. Pensemos, por ejemplo, en mecánica. Si no ponemos esmero en el cuidado de una mantención, ¿sí? Que podemos pensar que es algo muy técnico, muy como que no necesariamente va a afectar a otro, pero es evidente que afecta a otro, que yo no ponga esmero, que yo no ponga cuidado en esa mantención de ese vehículo. Ya sabemos las consecuencias que podría traer que un mecánico no se preocupe efectivamente de hacer bien el trabajo, de no poner dedicación en ello. Podría provocar un accidente, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con la contabilidad, con recursos humanos, con todas las profesiones. En el ámbito de la salud también es muy notorio. Entonces, nos damos cuenta que si yo pongo esta actitud de servicio en el trabajo, de partida estoy perfeccionándome también como persona, como lo vimos anteriormente, pero también estoy aportando a la sociedad.
Y finalmente lo que estoy haciendo es aportar al bien común, que eso es lo que estamos buscando. Porque hablar de bien común es hablar, como dice acá, de el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de una organización. Desarrollo integral, ¿sí? Es decir, es un desarrollo en todo el espectro de la persona. Eso es lo que es el bien común. Y eso se puede hacer desde el trabajo, efectivamente. El bien común, entonces, estamos llegando a la conclusión de que no solamente el bien común es, por ejemplo, cosa que está muy bien, ir a salvar ballenas, ir a rescatar ballenas. El bien común no es solamente limpiar las playas, ¿sí? Eso está muy bien, pero el bien común también es hacer lo que a mí me corresponde hacer, hacerlo bien, ¿sí? Eso también es una parte importante del bien común. Entonces, el trabajo que ustedes le encomienden en su ámbito laboral, hacerlo con esmero, hacerlo con dedicación, también es un aporte al bien común. Algunas preguntas, nuevamente, que pueden ayudar a comprender mejor que el trabajo promueva el bien común. Dice acá, ¿cuánto podemos decir que el trabajo es un instrumento que permite la perfección del hombre y por tanto el bien común? Ya lo dijimos, lo acabo de decir, el servicio. Cuando el trabajo está puesto al servicio, cuando tomo conciencia de que el trabajo sirve a otro, ahí entonces ya estoy perfeccionándome como persona y encontrando también el bien común. Y por otro lado, las necesidades materiales, dice acá, no son parte del bien común. Las necesidades materiales, algo que vimos al principio, los bienes externos, ¿sí? Las necesidades materiales entonces, por ejemplo, son el sueldo, la remuneración, la plata que uno gana. Dice acá, la plata, dicho de otra manera, la plata no es parte del bien común, verdadero o falso. Y esto es falso. Las necesidades materiales son una condición, dice acá, para ir formando luego el desarrollo personal. Pero es básico, ¿sí? Difícilmente podamos exigirnos, querer nuestro trabajo, querer sentirnos felices si aún no hemos recibido las necesidades materiales del trabajo. Es muy difícil eso. Y si ustedes fueran jefes, es muy difícil que ustedes le pidan a una persona, oye, tenéis que estar contento en tu trabajo, tenéis pega, si todavía no recibe esas necesidades materiales básicas. Entonces, dicho de otra manera, se dice que las necesidades materiales sí son parte del bien común, ¿sí? Porque son, y además recuerden que el bien común es el desarrollo integral, es decir, también incluye el aspecto económico. Y por último, lo que vamos a ver es que las virtudes, dado todo lo que hemos dicho, las virtudes toman un rol fundamental también en el desempeño laboral, en el ámbito del trabajo. Para eso hay que recordar algunas cosas. No vamos a recordar tantas. Vamos a recordar algunas cosas de la asignatura de ética. Primero, decir que una acción, cualquier acción que ustedes desarrollen, tiene dos efectos. Uno que podríamos decir que es transitivo, el efecto exterior, el efecto visible. Y otro efecto que es un poco más invisible y que es intransitivo, que lo que hace este efecto es transformar al sujeto. Vamos a poner un ejemplo laboral, un ejemplo profesional. Resolución de conflictos. Se nota ahí que hay unos más complicados que otros, pero finalmente todos ellos están buscando llegar a un acuerdo. Es típico caso de resolución de conflicto en el trabajo. Al momento en que resuelven el conflicto, ocurren entonces dos efectos de esa acción. Un primer efecto, que es el exterior, el visible, el transitivo, que es resolvimos el problema. Ese es el efecto entonces exterior, lo visible. Y por otro lado, hay un efecto invisible, el efecto intransitivo, que transforma a estos sujetos. Porque piensen, ¿cuál será el sentimiento, cuál será la emoción que ellos tienen en el momento en que resolvieron su conflicto? Probablemente es satisfacción, al menos. ¿Ya? Si es que fue muy bueno, alegría, pero al menos satisfacción, porque resolvimos el conflicto, llegamos a un acuerdo. Y esa satisfacción es algo interno, no es algo que necesariamente sea visible en el mismo momento. Por eso es que se dice que va transformando al sujeto poco a poco. Esa sensación con la que me quedé luego de haber resuelto el conflicto es el efecto intransitivo, que transforma al sujeto. Cuando hablamos de virtud, efectivamente estamos hablando de los efectos intransitivos. Recuerden que una virtud es un hábito bueno. Eso lo vieron en ética. Una virtud es un hábito bueno. Un hábito es algo que yo hago de manera cotidiana, que se me vuelve costumbre.
Y por lo tanto, una virtud es algo que yo ya acostumbré y que es algo positivo, es algo bueno. Eso es una virtud. Y lo que permite entonces la virtud, de acuerdo a lo que vimos recién, es que me va transformando también a mí como persona. ¿Ya? De acuerdo a ese, como vimos delante, efecto intransitivo que tiene toda acción. Y nos vamos a enfocar entonces en dos mundos de virtudes, en las virtudes cardinales, que fueron las que ya vimos en ética, y otras virtudes, que son tres más, que favorecen un buen desempeño laboral, así le vamos a decir. Dice acá, antes de entrar en cada una de las virtudes, que las virtudes cardinales, la característica que tienen es que resumen los rasgos de carácter moral del ser humano. Y no puedo ser un buen trabajador si no soy una buena persona. ¿Ya? Eso es lo que vamos a decir en general. En general yo no podría ser un buen trabajador si no soy una buena persona, si no actúo al menos dentro de mis capacidades de una manera un poco más virtuosa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de comprender a continuación. Las virtudes cardinales, recuerden, son 4. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Si se acuerdan bien, por ejemplo, la prudencia era la más importante. Cuando les entregaron las fichas, si es que les entregaron fichas en la asignatura de ética, decía, la prudencia, la reina de las virtudes, ¿ya? Es como la más importante. La prudencia es saber descubrir qué hay que hacer en cada caso y procurarlo efectivamente. Disculpe. Saber descubrir entonces qué hay que hacer en cada caso y a procurarlo efectivamente. Eso, si lo piensan bien, llévenlo a algún ámbito del trabajo, evidentemente es muy bien visto, es muy valorado que alguien sepa descubrir qué es lo que hay que hacer en cada caso, ¿sí? Y por eso es que también toma tanta relevancia la prudencia, ¿ya? No vamos a ver ejemplos particulares porque podría haber de todo, de todo. ¿Dónde nos vamos a enfocar en algunos ejemplos particulares? Son en estas otras tres. En la justicia, por ejemplo, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Sencillo, eso es la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Bueno, suena sencillo. Por ejemplo, dice, relación entre el jefe y el equipo de trabajo. Lo que uno espera de un jefe es, por ejemplo, un trato justo, ¿sí? Que no tenga tendencia a favorecer siempre a uno que a otro, ¿sí? En el trabajo, por ejemplo, es justo que se dé un trato igual para todos. Eso es como que suena mucho, ¿sí? ¿Por qué? La justicia dice acá que es dar a cada uno lo que le corresponde. Si lograron la venta de algo, por ejemplo, y lograron ese producto, lo lograron hacer entre un grupo de personas y todos trabajaron de una manera más o menos igual, aportaron más o menos de manera igual en ese producto, lo justo también es que las ganancias, por ejemplo, se repartan de manera igual. Eso es justicia. La siguiente virtud cardinal es la fortaleza, y la fortaleza es hacer frente a las dificultades o situaciones adversas. Es decir, hay una situación adversa, algún obstáculo que yo observe, la virtud de la fortaleza es la que me permite sobrepasar esa dificultad, esa situación. Y, por ejemplo, un ejemplo súper sencillo es llegar al trabajo con algún problema, con alguna dificultad personal, que eso ocurre mucho, ocurre mucho. La virtud de la fortaleza es la que me permite igual salir adelante, igual cumplir con los objetivos, igual cumplir con las tareas. Lo cierto es que también, hay que decirlo, es muy natural que en el trabajo le afecte la situación personal a cada uno, sí, es natural. Pero la virtud de la fortaleza es la que nos permite resistir esto, ¿sí? Y lograr llevarlo. La templanza, la cuarta virtud cardinal, lo que permite es moderar racionalmente la inclinación al placer. Si se recuerdan, en la asignatura de antropología, los placeres, las pasiones, son algo natural, es una inclinación natural del ser humano. Y lo que permite la templanza es moderarla, porque si recuerdan bien, la pasión en sí misma no es mala, esa inclinación no es mala porque es natural. Lo que permite la templanza es moderarla racionalmente. Y un ejemplo típico, que llega un cliente hacia ustedes y llega enojado, incluso, por ejemplo, los agrede verbalmente, los trata mal. La templanza lo que me va a permitir es moderar el impulso natural que yo siento de
responderle, y de responderle igual de fuerte, ¿sí? La templanza entonces lo que permite es moderar eso, moderarlo, porque probablemente yo tengo un rol ahí en el trabajo, tengo también una función que cumplir, por lo tanto no puedo llegar y responderle, entonces necesito la virtud de la templanza, si es que por ejemplo atiendo clientes, atiendo público. Y las otras virtudes que favorecen el buen desempeño laboral son estas otras tres, que son la perseverancia, la humildad y la asertividad. Son entonces virtudes que favorecen el buen desempeño laboral. La perseverancia, vamos a decir que es la constancia y firmeza en la consecución de algo. Por ejemplo, si les piden una tarea, ustedes llegando al trabajo, llevan poquitito tiempo, necesitan entonces de la perseverancia para poder cumplir con ese objetivo, ¿sí? Y probablemente entonces van a preguntar, van a tratar de estudiar un poquitito más y van a sacar la tarea adelante. Eso es ser perseverante, ser constante y ser firmes en la consecución de algo. Tengo un objetivo y tengo que ser firme entonces en lograr llevarlo a cabo. La humildad dice ahí que es reconocer las propias limitaciones y actuar conforme a ello. Entonces aquí puse, por ejemplo, un jefe que asuma un error, ¿sí? Que asuma un error y que además lo remedie, que como dice acá, actuar conforme a ello, o sea, no solamente reconocer las propias limitaciones, no solamente reconocer el error, sino que además actuar conforme a ello. Eso es humildad. Un ejemplo al respecto, además del jefe asumiendo un error, siguiendo con el mismo ejemplo que dijimos delante, ustedes llevan poco tiempo, les piden una tarea, sería humilde, desde esta perspectiva, sería humilde reconocer que yo no sé cómo hacer esa tarea, porque llevo poco tiempo, por ejemplo, llevo un día, ¿cómo voy a saber cómo desarrollar esa tarea? Entonces, la humildad lo que me permite es reconocerlo, decir, no sé cómo se hace, y actuar conforme a ello, es decir, ir y preguntarle a un compañero de trabajo que lleva más tiempo, que tiene más experiencia, preguntarle cómo hacen esto acá. Eso es actuar con humildad, reconociendo mis limitaciones y actuando conforme a ello. Y por último está la asertividad. Y la asertividad es visible mayoritariamente en el mundo, en el mundo de la comunicación, en el ámbito de la comunicación, es decir, del trato entre uno y uno, o del trato entre uno y un equipo de trabajo. Pero en el ámbito de la comunicación es donde es más fácil de visualizar la virtud de la asertividad. La virtud de la asertividad es establecer un punto de vista de manera adecuada. O dicho de otra manera, saber decir las cosas. Probablemente todos conocemos alguna situación laboral en donde hay alguna persona que no sabe decir las cosas. De hecho, la asertividad es uno de las virtudes, vamos a decir, pero es uno de los aspectos que mejor se valoran en el ámbito laboral. Por ejemplo, para la resolución de conflictos. Es muy fácil exasperarse, ¿cierto? Como lo vimos en la templanza. Y por lo mismo entonces decir las cuestiones no de manera adecuada. La asertividad lo que permite es establecer mi punto de vista, pero de manera adecuada. Pero establecerlo, ¿sí? Tampoco no callarlo. Callarlo no es asertividad. Eso también hay que tenerlo claro. La asertividad entonces es mostrar mi punto de vista, pero de manera adecuada. Algunas preguntas que engloban lo que acabamos de decir. Las virtudes cardinales están orientadas siempre al bien personal y por tanto no necesariamente se relacionan con el trabajo, ya lo sabemos. Esto es falso, ¿sí? Ya sabemos, las virtudes cardinales, justamente como están orientadas al bien personal, entonces también son aplicables al mundo del trabajo. Porque el trabajo, ya lo vimos al principio, es una actividad humana. Segundo, ¿cómo se adquieren las virtudes morales? Esto también ya lo sabemos. Esto lo sabemos sobre todo por la asignatura de ética. Las virtudes se adquieren a través de hábitos, a través de conductas. Y en el trabajo entonces tendré que hacer habitual, tendré que hacer algo cotidiano en mí, por ejemplo, el ser asertivo, el ser humilde, el ser perseverante. Bien, entonces lo que vimos en esta cápsula es, primero, que el trabajo es un conjunto de actividades humanas. Segundo, que el trabajo permite el perfeccionamiento humano. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre, por ejemplo, en el exterior, por ejemplo, equivocarme con mi polola, por ejemplo, me equivoqué con mi polola, con mi pololo,
y luego entonces yo no quiero volver a cometer ese error. ¿Sí? Eso de cierta manera es perfeccionamiento humano, porque aprendí algo, logré un aprendizaje. ¿Sí? No vamos a querer volver a cometer ese mismo error. Y eso mismo ocurre también en el trabajo, claro, quizás no con la polola, pero sí con un compañero de trabajo, con el jefe. Entonces todas estas relaciones que se dan en el mundo exterior también se dan en el trabajo, y por eso es que se dice que el trabajo permite el perfeccionamiento humano, dándole, recuerden, el sentido subjetivo por sobre el sentido objetivo. Tercero, dijimos también que el trabajo promueve el bien común. En la medida en que le damos prioridad al sentido subjetivo, también entonces estamos dándole un aspecto, una actitud de servicio al trabajo, porque tomo conciencia que lo que yo hago es importante para un otro. Y eso ya es promover el bien común. Y lo último que hicimos entonces fue relacionar todo el ámbito de las virtudes, ¿cierto? Que es todo lo que hemos visto en estas clases y en las clases de ética, y que se pueden vincular y son necesarias vincularlas en el mundo del trabajo. Espero que les haya sido de utilidad y esperamos también vernos en una siguiente cápsula. Que les vaya muy bien en la prueba de la próxima semana.